Empezar quizás un pequeño aviso. En el máster de interpretación de conferencias aprovechamos esta conferencia para hacer nuestros alumnos, su trabajo fin de máster. Por eso igual habéis visto que hay alumnos nuestros sentados en cabina que van a interpretar la conferencia desde el castellano hacia el francés en la cabina 2 y hacia el árabe en la cabina 1 y 3. O sea, si alguien solo entiende francés o árabe, no castellano, se puede coger ahí un auricular y un receptor y escuchar la interpretación. Dicho esto, daros las gracias a todas y a todos por venir, por haber venido a esta charla coloquio. Desde mi punto, que hemos organizado conjuntamente el máster de interpretación de conferencias con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, y pues en la que vamos a hablar sobre un tema, creo yo, bastante trascendente, ¿no? Que nos afecta a todos, ¿no? Porque todos los que estamos aquí estamos vivos, pero todos sabemos también que en algún momento moriremos, y todos seguramente también deseamos morir de la forma lo menos traumática posible, ¿no? Morir de forma digna, ¿no? Y ese también es el cometido de la asociación, de la que nos acompaña hoy aquí Elia Sevilla, una asociación que creo que también hablas un poco de la asociación, ¿no? Que se creó en el 84 y que, según reza en su página web, pues tiene varios objetivos. Además, por un lado, la promoción del derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla, y la defensa, sobre todo, del derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo, ¿no? Expreso. Sabéis que este tema vivió un cierto auge, ¿no? En el debate público hace 3 años, ¿no? Creo que cuando en el 2021 se aprobó la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, con la que España se convierte en uno de los pocos países, ¿no? Creo yo, igual me puedes corregir, tanto en España como a nivel mundial, que regula este asunto, ¿no? de la muerte asistida con ley, ¿no? Los que somos de alemán o somos alemanes nos cuesta un poco el término de la eutanasia, porque sabéis también, ¿no? Que los nazis utilizaban este término como un eufemismo para referirse realmente al asesinato de cientos de miles de personas con discapacidad, con enfermedades mentales, de las que decían que su vida no era digna de vivir, ¿no? De hecho, ese término en Alemania se sigue utilizando, prácticamente no se utiliza. Bueno, digo, se promulgó esta ley, seguramente la asociación también tenía su aportación, digo yo, en esa ley, pero seguramente también, como nos contará ella también, esa ley no puede ser el punto final, porque hay todavía bastantes cosas que exigir y que mejorar seguramente, ¿no? Paso un poquito a presentar. Ella hizo hincapié en los intercambios de correo que tuvimos antes, que no comparece aquí como médica, sino como socia de la asociación. De hecho, la asociación no es una asociación de personal sanitario, sino de ciudadanos y ciudadanos que quieren luchar por ese derecho de morir dignamente. Ella es licenciada en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo la residencia de Medicina en familia, de familia y comunitaria aquí en Granada entre 1979 y 1982. Tan viejos no nos hacemos. Trabajó como médica de familia en los centros de salud, primero del Albaicín y luego de Doctores. Y desde el año 2017 tiene la suerte de estar jubilada. No me voy a extender mucho más y paso la palabra a Elia. Recuerdo que la idea de esto es que sea una charla coloquio, con lo cual os quiero animar desde ya a plantear las preguntas, a comentar, a decir lo que queráis después, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Jan. ¿Se me oye? ¿Atrás se oye bien? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿me acerco más? ¿Así? ¿Se oye bien, no? Bien.
Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por venir, a todos los que habéis venido. Me siento muy arropada, muy amigablemente arropada. Y muchas gracias a Yar para ofrecernos, en nombre del máster de interpretación de esta facultad, la posibilidad a la asociación de hacer una de nuestras funciones, que, como él ha dicho, es hacer pues sensibilización, divulgación y concienciación sobre todo lo relacionado con el derecho a morir dignamente. Para hablar del derecho a morir dignamente voy a empezar por reflejar unas palabras contenidas en la Ley Andaluza de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, que dice algo así. Bueno, dice con estas palabras, que morir es el acto final de una biografía personal y no se puede separar como algo distinto de la vida. La muerte es una parte de la vida, es el tramo final de la vida. Por tanto, si pensamos que las personas tenemos que tener derecho a una vida digna, tenemos que tener derecho a una muerte digna, que es esa parte final de nuestra vida. Porque una vida digna requiere una muerte digna. Esta lo dice esta ley y es una de las cosas que defendemos desde nuestra asociación. Y la ley dice que entonces el ordenamiento jurídico, nuestras leyes, tienen que concretar y proteger ese ideal de muerte digna. Veamos, cuando hablamos de la dignidad de la vida, que alcanza también a su tramo final, que es la muerte, ¿de qué estamos hablando? La dignidad es algo sustancial del ser humano. Todos los seres humanos, todas las personas, reconocemos a las demás en esa dignidad independientemente de sus circunstancias personales. Y esa dignidad está inseparablemente ligada a la capacidad de diseñar libremente nuestra existencia, cada quien. Y la dignidad individual es el modo en que cada cual expresamos esa dignidad en nuestro caso, para nosotras mismas. Yo no puedo definir qué es la dignidad de la vida ni de la muerte de otra persona, porque cada persona podemos tener en ese sentido un criterio diferente. Por tanto, si hablamos de que es una muerte digna, tenemos que pensar cómo nos ponemos de acuerdo en qué es una muerte digna. Puede haber un consenso amplio en torno a algunos aspectos de la muerte, lo ha dicho Jan. Probablemente todo el mundo, o casi todo el mundo, vamos a estar de acuerdo en que queremos morir en paz, con serenidad, sin dolor, pudiendo despedirnos de nuestros seres queridos. En resumen, como él ha dicho, evitar el sufrimiento. Parece que en esta época, y por lo menos en el medio en el que nosotros vivimos y nosotras, hay herramientas suficientes para evitar muertes en medio de un horrible sufrimiento, como se pueden producir muchas veces. Pero muchas personas, y en la asociación lo consideramos así, creemos que una muerte digna no es solo, no se agota con ser una muerte sin sufrimiento. Una muerte, también cuando decimos sin sufrimiento, sin todo el sufrimiento que sea posible evitar, luego veremos mejor eso, pero creemos que tenemos que tener el control suficiente de nuestra vida, incluyendo la muerte, y por tanto no solo es una muerte sin sufrimiento, sino que podamos decidir cuándo, cómo y dónde morir. Que podamos tomar esa decisión sobre nuestra vida, que es cuando entendemos que nuestra vida debe acabar, porque ya ha dejado de tener sentido para cómo entendemos nosotros nuestra propia dignidad y la dignidad de la vida. Y eso no es otra persona la que a mí me puede decir si mi vida en esas condiciones le parece digna o no. Soy yo quien tengo que decir si a mí me parece o no que mi vida en las condiciones en que está tiene la dignidad suficiente como para que me merezca la pena seguir viviendo. Es decir, la dignidad es libertad para decidir en toda nuestra vida, incluido el final de ella, que es la muerte. Eso plantea una pregunta. ¿Tenemos derecho a disponer de nuestra propia vida? Una pregunta
que ha tenido diferentes respuestas y sigue teniendo diferentes respuestas en diferentes culturas y también en distintas épocas históricas. Y aquí hay importantes condicionantes religiosos que, en el contexto de las sociedades como la que nosotros vivimos, de una sociedad occidental de raíces cristianas, pues claro, las tres religiones monoteístas, las religiones de la Biblia, del libro sagrado, en este momento dicen que no. Digo en este momento porque en sus inicios no se planteaba igual esta cuestión, pero ahora sí, ahora dicen que las personas no tenemos el derecho a disponer de nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque consideran que la vida es un don divino. Dios la puede dar y Dios la puede quitar, y los seres humanos tenemos que conformarnos con lo que Dios decida. Este es el planteamiento. De ese planteamiento, en nuestras sociedades, que durante mucho tiempo, en unos sitios más y en otros menos, pero han tenido el impacto de las religiones en las leyes, se han derivado normas y leyes que penalizan las conductas suicidas, porque hay legislaciones. Aquí en el franquismo estaba penalizado el intento de suicidio para el suicida, y todavía hay países donde el suicidio tiene una pena en el Código Penal, o de apoyo al suicidio. Bueno, en sociedades como la que nosotros vivimos en este momento, que quieren ser, no digo son, pero quieren ser democráticas y que son plurales, parece evidente que no hay justificación para limitar una conducta individual que solo afecta a la propia persona que hace algo. Algo que yo hago para mí y que solo me afecta a mí, no hay una justificación para que una ley me impida hacerlo. Porque lo que sí se puede exigir al conjunto de las personas de una sociedad es que respeten la ética común basada en el respeto a los derechos humanos universales, no basada en las creencias religiosas de individuos o grupos, a los que nadie va a obligar a utilizar un derecho que nos conceda la ley. Pero igual que yo no le voy a obligar, lógicamente, a que use la eutanasia o cualquier otro derecho, no pueden ellos impedirme a mí ejercer ese derecho, porque ese es un criterio que es religioso, pero yo no tengo por qué estar de acuerdo con él si no creo en esa religión. ¿Cómo hacen las leyes españolas, cómo contemplan las leyes españolas, este derecho a decidir libremente y el derecho a morir con dignidad? Vamos a ir yendo poco a poco. En la Constitución española, el artículo primero considera valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, pero la libertad. Quiero hacer hincapié en esto, porque es una de las cosas importantes. En el artículo 10 habla también de la dignidad de la persona y del libre desarrollo de la personalidad, como un fundamento que tienen que marcar las leyes de nuestro país. Y el artículo 15, esto es muy importante, porque el artículo 15 dice: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, y no pueden ser sometidos a tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes. ¿Qué ha pasado? Que este artículo del derecho a la vida hay quien lo quiere retorcer y convertirlo en la obligación de vivir, quieras o no quieras. Porque dicen que si la Constitución consagra el derecho a la vida, el Estado tiene que protegernos a las personas de la muerte, aunque sea voluntaria, lo cual es bastante absurdo. Pero es algo que es un debate que ha habido, aunque obviamente la mayoría de los juristas constitucionalistas dicen que lo que consagra la Constitución es el derecho, no el deber de vivir. Y la mayoría de la población en nuestro país, una mayoría amplísima, está totalmente de acuerdo con el derecho a decidir sobre la vida y la muerte. Porque lo que tenemos como derecho fundamental es la vida y la integridad física y moral. Y como bien constitucionalmente protegidos, la dignidad
la libertad y la autonomía de la voluntad. Chocaría si obligáramos a vivir en condiciones que son sufrimiento, tortura, inhumanas, degradantes. Chocan totalmente, es absurdo con la Constitución. Y sería impedirnos ejercer la libertad y la autonomía que la Constitución nos reconoce. Entonces, no tiene ningún sentido. Bueno, ¿en qué contexto social y sanitario decidimos sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte? Y se aplican las leyes, porque sabemos que las leyes pueden ser más fáciles o más difíciles de hacer y de aprobar, pero una vez publicada, lo verdaderamente difícil es que se cumplan, ¿no? Y para eso importa mucho en qué contexto ocurre todo eso. Vivimos en un contexto en que la muerte cada vez la tenemos más alejada de la vida diaria. Ya no se muere en casa, sino en instituciones sanitarias, ya no se vela en casa, sino en tanatorios, y en general no se habla de la muerte como una realidad propia, se habla de la muerte como algo abstracto y lejano, no como algo que nos va a ocurrir. Incluso pasa cuando una persona mayor o enferma de repente dice algo sobre, bueno, pues si me voy a morir pronto, no sé qué, todo el mundo le calla. No, ¿qué dices? Pero qué tontería andas, y tú estás muy bien, pero no sé. No queremos hablar de eso. Ha aumentado mucho la longevidad, vivimos muchos años, porque, bueno, en gran medida es muy positivo porque tenemos buena alimentación, tenemos un buen sistema sanitario, unas buenas condiciones de salud, etcétera. Pero, por otra parte, el problema a veces es que las tecnologías sanitarias tienen la capacidad de alargar esa vida, pero no siempre en unas condiciones de vida adecuadas. A veces alargan una vida muy bien alargada porque consiguen que estés alguien que se hubiera muerto de otra manera con una tecnología vive y vive bien, pero a veces alargan de forma terrible vidas que ya no son prácticamente vidas de personas que están muy mal, sufriendo y demás. Y eso es una cosa que lamentablemente ocurre muy a menudo, porque también estamos en una cultura sanitaria, por una parte muy paternalista, ¿no? Parece que los profesionales somos los que sabemos, en todo lo que decimos, bueno, a usted le pasa esto y lo que hay que hacer es esto, se hace esta prueba, se toma este tratamiento y nos sentimos que tenemos la capacidad para tomar la mejor decisión para el bien del paciente, como si el paciente fuera un niño chico que no sabe lo mejor para él. Y además que se considera la muerte como un fracaso. Se supone que la misión de la sanidad es salvar la vida de las personas y no acompañarlas en la muerte, que sin embargo hoy en día eso ha cambiado mucho. Nuestra misión es otra, evidentemente salvar las vidas que se puedan salvar y que merezca la pena salvarse y que la persona quiere salvarse, pero no poner como único objetivo salvar una vida en las condiciones que sea con tal de que no se produzca la muerte, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿cómo garantizar el derecho de las personas a decidir sobre la propia vida? Pues se han ido haciendo en nuestro país una serie de leyes. Primero, la primera de la que vamos a hablar ahora después, es la Ley de Autonomía del Paciente, que es una ley del año 2002. Después se hicieron leyes autonómicas de voluntades anticipadas, de las que también vamos a hablar después. Luego se hicieron leyes autonómicas de derechos y garantías en el proceso de morir, que no las voy a tratar porque no da tiempo a tanto. Y luego, por fin, se consiguió la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia en 2021. Como ha dicho Jan, yo estoy convencida de que la existencia de la Asociación Derecho a Morir Dignamente ha sido clave para que en este país se aprobara esta ley. Y hay que rendir recuerdo y homenaje a la cantidad de personas que han puesto su situación de muerte, haciéndola pública, su situación de sufrimiento, pidiendo una muerte digna y que han conseguido llevar al debate social que se viera el problema, la existencia de esas situaciones de sufrimiento en el que no se ayudaba a las personas a morir cuando querían,
y estaban sufriendo tremendamente. Todos recordaremos los distintos casos que ha habido en España de personas que han salido a los medios de comunicación. Imaginaos lo duro que es cuando estás en una situación así, encima, tener que lidiar con los medios de comunicación y hacerlo público, pero lo han hecho generosamente como forma de sensibilizar y de conseguir que este debate se diera en nuestra sociedad. Y primero se consiguió una amplia mayoría social, que la hay a favor de la eutanasia, y luego se consiguió la ley. Bueno, ahora vamos a repasar sobre este derecho a tomar decisiones sobre nuestra vida y nuestra muerte, las distintas leyes que lo regulan. La primera, la Ley de Autonomía del Paciente, que a pesar de que lleva 22 años, yo creo que no es muy conocida en sus efectos en nuestro día a día. ¿Qué dice la Ley de Autonomía del Paciente sobre el contexto sanitario? Cuando estamos en un contexto sanitario, cuando estamos en un centro de salud, cuando estamos en un hospital, con algún profesional o alguna profesional que nos atiende. La persona debe recibir información verdadera, de forma comprensible y adecuada a sus necesidades. Es decir, yo como médica, lo que tengo que, una vez que atiendo a una persona y pienso qué es lo que le puede ocurrir y qué es lo que podríamos hacer, lo que tengo que hacer es explicárselo muy claramente y adecuado a sus necesidades y comprensible para la persona, sea como sea la situación de la persona. Quiero decir que no le tengo que explicar lo mismo a una persona mayor que oye mal que a una persona, que tengo que adaptarme a la situación de la persona para que entienda lo que yo le estoy explicando. Una vez yo le puedo proponer, le voy a proponer, pero le voy a proponer, no le voy a decir vamos a hacer esto y esto y esto, le tengo que proponer, esto es lo que se puede hacer. Estas pruebas para llegar a un diagnóstico más claro, las pruebas tienen este riesgo o no lo tienen esta molestia o no la tienen, según el resultado el hacer esta prueba y su resultado podría cambiar o no lo que vamos a hacer de esta manera, para que esa persona pueda tomar sus decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad, porque tiene suficiente información, porque ha habido ahí esa relación de la profesional con el paciente. Y entonces, una intervención en el ámbito de la sanidad solo se puede hacer cuando una persona ha dado un consentimiento libre e informado. Se hace la prueba, por ejemplo, o se toma el tratamiento porque después de toda esa información que ha recibido ha podido deliberar conmigo y me ha dicho, pues sí, estoy de acuerdo con hacer eso, pero puede decirme que no. Para garantizar que la persona tenga siempre voz, la persona tiene derecho a una representación. ¿Por qué? Bueno, la voz va a ser su propia voz. Si es mayor de edad, está capacitada y consciente, yo voy a decir, quiero esto, no lo quiero lo de más allá. Pero ¿qué ocurre si yo no tengo esa voz en ese momento, por el motivo que sea? Pues alguien me representa. En caso de incapacidad, sea una incapacidad momentánea porque estoy en coma o porque estoy sin conocimiento o porque no puedo hablar, o sea una incapacidad de otro tipo. Esa persona representante, si yo no la he designado, es mi familia, pertenece a mi familia, lo marca así la ley. Y dentro de mi familia, al grado de parentesco más cercano, la ley lo especifica. Bien, dicho esta parte de la autonomía, es decir, de mi capacidad para tomar decisiones y la posibilidad de que alguien las tome representándome si yo no puedo en ese momento, vamos a hablar de algo importante, que es la voluntad vital anticipada, que se conoce también con el nombre de testamento vital. Esto, como ha habido varias leyes, una de cada autonomía, pues tienen nombres diferentes, que todas significan lo mismo. En el caso de Andalucía se llama voluntad vital anticipada, por eso lo pongo así. ¿Eso qué es? Es un documento donde yo, como persona, voy a decir lo que quiero y mis prioridades a la hora de morir. Si quiero, por si cuando llegue ese momento no puedo decidir,
Si yo puedo decidir, no necesito la voluntad vital. Yo le voy a decir a los profesionales lo que yo quiero o lo que yo no quiero en ese momento. Pero si yo no puedo decidir en ese momento, lo que yo quiero está reflejado en ese documento. Es un documento que obliga a las profesionales a cumplir las decisiones que yo he puesto ahí. Y se puede hacer en cualquier momento de la vida, y de hecho es aconsejable hacerlo, independientemente de la edad que tengamos, y sin esperar y no hace falta esperar a tener una enfermedad grave ni a ser muy viejo. Bueno, ahora lo comentaremos un poco, es una reflexión sobre la muerte que viene bien hacerla en cualquier momento con nuestra gente. ¿Por qué es tan importante registrar la voluntad vital anticipada? Primero, por esto que he dicho. Hacer la voluntad vital nos obliga a hacer una reflexión personal y con las personas cercanas sobre cómo queremos morir. Y eso es importante, porque si luego yo no voy a poder hablar, puedo pensar que mi familia sabe lo que yo quiero. Puede ser verdad o no. Y le dejo también un problema a mi familia de tomar una decisión, que son decisiones muy duras y muy difíciles de tomar. Cuando dicen, ¿le intubamos o no le intubamos? ¿Le ponemos la sonda nasogástrica o no le ponemos la sonda nasogástrica? Si se para, ¿le reanimamos o no le reanimamos? Es muy difícil para la familia tomar esas decisiones. Si nunca se hablaba además de ella y no sabemos qué quiere nuestro familiar que está enfermo, es duro. Entonces, el poder reflexionar y el poder hablarlo con las personas cercanas es una gran ventaja, a mi modo de ver. Hablando yo personalmente, cuando he hecho la voluntad y la he hablado con mis hijos y con mi nuera, ha sido muy gratificante, ha sido muy tranquilizador para todos nosotros el tener claro, porque hasta que no lo hablas además no sabes qué situaciones puede ocurrir. Y hay que hablarlo, y da un poquito de pena, ¿verdad? Pero hay que hablarlo y hay que pensarlo. A mí me parece muy bueno. Pero además es que permite designar representantes según cada quien qué criterio tengamos, independientemente de la relación familiar. Porque si no decimos nada, por ley va a ser la familia. Y dentro de la familia el más cercano o el de más edad. Pero a lo mejor esa persona, el familiar nuestro, no piensa igual que nosotros sobre estos temas o no está en condiciones de cargar con esa decisión tan difícil. Entonces, esto nos permite designar la persona que queramos porque creemos que va a estar más de acuerdo con nuestras decisiones y que va a ser más capaz y va a llevar adelante sin demasiado sufrimiento esa necesidad de tomar decisiones, ¿no? Y bueno, hay un tema fundamental. Si queremos poder tener eutanasia cuando ya no seamos capaces de decidir, tiene que constar en las voluntades vitales, porque la familia nos puede representar para rechazar un tratamiento, para aceptar otro, para tomar ese tipo de decisiones, pero no puede tomar por nosotros no puede hacer por nosotros la solicitud de eutanasia si no está reflejado así en la voluntad vital. Eso es fundamental. Y luego, no solo en el caso de la eutanasia, resulta que a esta autonomía, a esta ley de autonomía del paciente, se le hizo una enmienda por la puerta de atrás, sin que nadie se diera mucha cuenta, en el año 2015, en que el Partido Popular, en una ley que era de derechos de la infancia, introdujo una enmienda a la ley de autonomía del paciente de la que nadie se dio cuenta, en que la ley de autonomía del paciente queda de esta manera. Dice que cuando el consentimiento lo tenga que otorgar el representante legal, la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente. Y que el profesional tiene que avisar al juez o al Ministerio Fiscal si piensa que eso no es así, la decisión que toma el representante, e incluso si es en estado de urgencia, tiene que tomar la decisión y hacerlo. Os voy a poner un ejemplo para entender lo que esto significa. Un ejemplo fácil de entender. Una persona que sea testigo de Jehová. Esa persona
por su religión, cree que no debe recibir una transfusión, que es contrario a sus creencias y a su dignidad. Y por tanto, aunque se vaya a morir, quiere rechazar, que tiene derecho, porque ya hemos dicho, el derecho a rechazar tratamiento no depende de que estemos más graves, menos graves o nos muramos porque no nos pongan el tratamiento. Es un derecho total. Yo no quiero ponerme ese tratamiento, tengo que saber que la consecuencia puede ser que me muera, pero si sabiendo que esa es la consecuencia yo no lo quiero, tengo todo el derecho, ¿vale? Bueno, pues si una persona, testigo de Jehová, llega inconsciente a un hospital, digamos, después de un accidente de tráfico y necesita una transfusión urgente, aunque su familiar diga que no, el médico se la puede poner de acuerdo con esto, incluso se la debe poner de acuerdo con esto, legalmente. Esto nos puede parecer un poquito lejano porque la mayoría no somos testigos de Jehová, pero tú ponte, se me ha ocurrido, ¿qué ejemplo? Tú ponte que yo en un accidente de tráfico me voy a quedar tetrapléjica. Yo no quiero quedarme tetrapléjica, que no me intuben, que no me pongan el suero, que no me resuciten si me he parado, que no hagan nada para hacerme continuar con vida si me va a pasar eso, ¿vale? Entonces son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Por eso es muy importante hacer ahora la voluntad vital anticipada. Bueno, ¿cómo se hace una voluntad vital anticipada? Pues cada comunidad autónoma tiene su documento oficial, que está en Internet, en la Junta de Andalucía está el suyo en la página web. En la web de la Asociación Derecho a Morir Dignamente hay modelos de las distintas comunidades que en la parte sanitaria tienen recomendaciones cumplimentadas como orientación para quien quiera tener esa orientación, porque no es fácil, ¿eh? Yo tuve muchas dudas. O sea, a la hora de ponerte en qué situaciones pasan, cómo pasan esas situaciones, cómo se decide. Entonces, para quien lo quiera, eso es una orientación de acuerdo con cómo pensamos las personas que estamos en derecho a morir dignamente. Quien piense de la misma manera lo puede utilizar, lo puede usar lo que quiera de ello o no utilizarlo. Es una ayuda, ¿no? Porque ya digo que no es fácil. Una vez que tengamos en Andalucía, una vez que tengamos el documento cumplimentado, hay que pedir cita para registrarlo y se llama A Salud Responde, que está teniendo a veces problemas para dar citas, pero en este momento parece que está dando citas, ¿vale? ¿No? No. Bueno, pues, luego lo hablamos. Entonces, nos darán una cita en la que llevaremos el documento y una persona, un funcionario o una funcionaria de la Administración Sanitaria, va a comprobar que somos nosotros y que sabemos lo que estamos poniendo ahí y que esa es nuestra voluntad, ¿no? Que es lo que tiene que hacer la Administración. Y entonces se queda el documento incorporado a un registro público, un registro que cualquier profesional sanitario puede consultar. Conviene tener una copia y darles copias a las personas que nos van a representar, para que en el momento que pueda ser necesario, por si acaso, no pueden acceder al registro, por si acaso hay cualquier problema, teniéndolo en la mano, no hay ninguna duda, ¿vale? Pues ahora ya vamos a entrar en lo que es eutanasia. Una de las definiciones, bueno, eutanasia en realidad, etimológicamente, significa buena muerte. Es verdad que tiene la connotación negativa que ha comentado Jan, obviamente, ¿no? Porque es verdad que todos sabemos y hemos oído que se utilizó así. ¿Cómo define la ley de eutanasia? La define de tres formas diferentes. Yo me he quedado con la más cortita y que me parece más sencilla. La define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objetivo de evitar un sufrimiento. Perdón, que me he ido. ¿Por qué se ha ido? ¿Lo he hecho yo mal? ¿Qué he hecho yo? Ah, que me he ido ahí. Para que quede claro, ¿qué no es eutanasia? El rechazo del tratamiento por parte del paciente, aunque se produzca la muerte, como ya he dicho. Yo puedo rechazar cualquier tratamiento una vez que sé los riesgos que tiene hacerlo, claro. Tampoco es eutanasia lo que se llama limitación del esfuerzo terapéutico o adecuación, que en este caso es una decisión del profesional
habiendo hablado previamente con el paciente o con sus representantes, de que ya no merece la pena hacer más cosas, porque no va a llevar a ningún sitio y solo va a aportar más sufrimiento a lo que le quede de vida a una persona. Poner una quimio cuando ya se sabe que no va a servir para nada, poner transfusiones cuando ya esa persona se sabe que va a morir en las próximas semanas y la transfusión solo va a causarle molestias, hacer cosas que ya no tiene sentido hacer, que es limitación de esfuerzo terapéutico. En ambos casos, la muerte la provoca la enfermedad, no es una eutanasia, no hacemos algo que mata a la persona, sino que se muere por la enfermedad sin que hagamos otras cosas. Y esto es muy importante, no significa abandonar a la persona enferma y que allá se las apañe a su suerte. No vale eso de nosotros ya no podemos hacer más. Claro que podemos hacer más. Hay que aliviar siempre el sufrimiento, hasta donde haga falta, incluido llegar a la sedación si es preciso. Hace un tiempo, si tú no aceptabas un tratamiento, podían darte de alta voluntaria en el hospital, te decían darte de alta. Ahora ya no ocurre eso. Tú puedes seguir recibiendo los servicios sanitarios, tienes todo el derecho a recibir los servicios sanitarios dentro de lo que tú aceptes sí y lo que no aceptes no. Y tampoco es eutanasia la sedación paliativa. La sedación paliativa es la disminución deliberada de la consciencia de la persona enferma hasta su pérdida para evitarle el sufrimiento insostenible debido, cuando tiene un sufrimiento del tipo que sea, dolor, falta de aire, sensación de falta de aire, vómitos, lo que sea, ansiedad, lo que sea, que por mucho que hagamos no se le puede aliviar con las medidas que tenemos, porque es que hay que desmontar esa idea de que la medicina actualmente lo puede todo y se puede tratar todo, porque no es verdad. Entonces, cuando una persona ya no hay posibilidad de aliviarle los sufrimientos, pues se le seda. ¿Y qué pasa? ¿Que se puede acortar la vida por la sedación? Se puede acortar. Eso, primero, desde el punto de vista general de la bioética, es buena práctica clínica. Lo que es mala práctica clínica es dejar sufrir a una persona moribunda. Incluso la Iglesia Católica lo acepta, o sea que no es eutanasia. No le ponemos la sedación para producirle la muerte, le ponemos la sedación para evitarle sufrimiento. Si eso hace que llegue un poco antes la muerte, pues es un efecto secundario, pero no es para lo que le ponemos la medicación. No se considera en absoluto eutanasia. Bien, pues vamos ya a la Ley de Regulación de la Eutanasia. La Ley de Regulación de la Eutanasia del 2021 permite dos formas. Lo que se considera eutanasia propiamente dicha, en cuanto hay una medicación que va a producir la muerte del paciente, pero que se le administra el equipo sanitario, pues le ponen un suero con unas medicinas para que primero se duerma y luego se muera. O el suicidio médicamente asistido, en que el equipo sanitario lo que hace es darle una sustancia que el paciente se toma por sí mismo y que le va a producir la muerte. Es la persona que ha solicitado la eutanasia la que decide cómo quiere hacerlo. Decide eso, decide también si lo quiere hacer en casa o en el hospital, y decide también si quiere estar acompañada y de quién quiere estar acompañada. El equipo sanitario tiene que estar ahí siempre para garantizar que todo transcurre bien y sin problemas. Pero si yo quiero estar con mi familia y con qué personas de mi familia o con mis amigas o con quien sea, yo decido cómo sucede todo eso. Y muy importante, como decía antes, la ley admite la petición de ayuda para morir que yo haya realizado previamente en el documento de voluntades anticipadas. Si yo he puesto, como he puesto en mi documento, que si yo sufro una demencia del tipo que sea, cuando esa demencia esté ya en un grado de desarrollo tal que yo ya no sea yo no quiero vivir, porque no me parece que vivir en esas condiciones sea lo que yo considero una vida digna.
Eso está puesto en mis voluntades vitales y eso permite que mi representante solicite por mí la eutanasia si esa situación llega a darse. Si yo no lo he puesto en mis voluntades vitales, nadie puede pedir la eutanasia por mí, ni mi representante ni nadie. Perdón, otra vez lo he hecho al revés. Bueno, la ley de regulación de la eutanasia es un avance muy importante y tiene como cosas positivas estas que hemos visto hasta ahora, pero tiene muchos problemas también. ¿Por qué? Primero, es una ley tan garantista que en realidad es más una carrera de obstáculos que otra cosa, porque tiene demasiados requisitos, demasiados controles, mucha gente controlando, mucha burocracia en los procedimientos. Y otro problema, que ahora en la exposición no voy a entrar en él, pero en el coloquio, si queréis, podemos hablarlo, que es la objeción de conciencia de los profesionales y lo que está pasando con eso. Requisitos para que yo solicite una eutanasia o una ayuda para morir. Ser de nacionalidad española o residente legal en España o llevar con un empadronamiento mínimo de 12 meses en España. Ser mayor de edad, capaz y consciente en el momento de solicitarlo, que en el caso de voluntades vitales lo solicitas cuando las haces. Haber recibido información escrita del proceso que tengo de salud y las diferentes alternativas que hay. Entonces, tengo que formular 2 solicitudes distintas con un intervalo mínimo de 15 días, lo solicito hoy y lo tengo que volver a solicitar y tienen que haber pasado como mínimo 15 días entre una solicitud y otra. Y aquí viene, yo creo, el problema principal: sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Esto, claro, se presta a cualquier tipo de interpretación y se presta sobre todo a que las personas que luego tienen que decidir si se me concede o no lo que yo he pedido, piensen que lo que yo considero que es un sufrimiento insoportable, a ellos no se lo parece, no estoy sufriendo tanto. Y entonces me dicen que no, porque, bueno, yo he vivido algún caso así. He puesto esto así, aunque en una diapositiva sé que está muy mal ponerlo porque no se lee nada, pero es porque creo que muy gráficamente refleja lo complicado del proceso de la eutanasia, ¿no? ¿Qué esfuerzo hay que hacer una persona y una familia que está en una situación tan dura para andar este camino de la eutanasia? Primero, tengo que pedírselo a mi médica responsable. Si mi médica responsable no es objetora o no objeta en ese momento, que en teoría no lo puede hacer, tendría que estar ya registrada como objetora para objetar, pero los hay que lo hacen en el momento para quitarse de en medio. Si mi médico responsable considera que no estoy sufriendo tanto tampoco, me lo deniega y tengo que hacer un recurso a un comité de garantías que hay andaluz. Pero si mi médica responsable pues tiene que hacer un proceso deliberativo conmigo de cómo estoy, de qué me pasa, darme información escrita y oral, explicarme lo que se puede hacer para mejorarme, para que no quiera morirme y todo eso. Si después de 2 entrevistas y hacer todo este proceso yo se lo vuelvo a pedir, pasados por lo menos 15 días, y piensa que sí, que realmente cumplo los requisitos, entonces tiene que haber un médico o médica consultor, que a su vez estudia el caso, se ve conmigo y piensa si a ella le parece que estoy sufriendo lo suficiente o no. Y entonces, si a ella le parece que no, pues otra vez me lo deniega y tengo que recurrir a la comisión de garantías. Si a mi médica responsable y a la médica consultora le parece que sí, llega la solicitud positivamente informada a la comisión de garantías. Y la comisión de garantías, que está formada por juristas y por sanitarios, pues le encarga a 2 personas, siempre una jurista y otra sanitaria, que analice si están de acuerdo. Y si están de acuerdo, pues entonces dicen que sí y ya se puede hacer. Si no están de acuerdo, pues otra vez tengo que recurrir a la comisión de garantías, al pleno. Y si la comisión de garantías me dice que no, tengo que poner un contencioso administrativo. O sea, este es el camino
para que luego digan que es que se va a matar indiscriminadamente aquí a la gente. Pues está difícil, de verdad, ¿eh? Bueno, nosotros pensamos que esos últimos requisitos de tener enfermedades graves, imposibilitantes, pues hay muchas situaciones en la vida que para cada quien son el sufrimiento que son y que nadie más lo puede juzgar, y hemos dicho que la dignidad de mi vida y de mi muerte solo yo puedo juzgarla, no otras personas. Entonces yo creo que la ley tendría que limitarse a garantizar que yo libre y voluntariamente lo pido, que sé lo que estoy pidiendo y ya está. Y no tiene por qué juzgar nadie si yo sufro mucho, si sufro poco o si cosas de este tipo. Por eso pensamos que este es el derecho a morir en libertad y que en el siglo XXI pues es la última frontera de los derechos humanos. ¿Qué hacemos en la asociación por todos estos temas relacionados con la autonomía del paciente para decidir, con la muerte digna y demás? Bueno, impulsamos los valores de libertad, como el derecho a decidir sobre el final de la vida, ejercemos presión social, se hizo presión social para conseguir que hubiera una ley de eutanasia, ahora estamos trabajando mucho para conseguir que se cumpla la ley de eutanasia y también tenemos que seguir reivindicando que se modifique cómo está la ley de eutanasia y algunas de las cosas de las que, si queréis, luego podemos hablar que pasan actualmente con la ley de eutanasia. Asesoramos de manera gratuita sobre derechos sanitarios y toma de decisiones al final de la vida a cualquier persona que quiera acercarse a nosotros. Luchamos por superar el tabú de la muerte, fomentando las decisiones libres. Y en Granada, porque DMD somos una asociación federada, donde hay asociaciones de cada autonomía, que nos federamos en la Asociación Nacional, y luego en cada autonomía hay grupos en cada provincia. En el grupo de Granada, en este momento, estamos haciendo cosas como talleres sobre voluntad vital anticipada. Porque, como os he dicho, es muy complicado rellenar la voluntad vital anticipada y saber lo que tienes que decir, qué significa y demás. Entonces, estamos haciéndolo ya. Cualquiera que nos pida, cualquier grupo de personas, sea una asociación, sea un grupo de amigas y amigos, sea que quiera un taller sobre muerte digna, estamos dispuestos buscando el momento y el sitio para darlo. Hacemos charlas, conferencias, coloquios como este, relacionados con la muerte digna, en una labor de sensibilización y movilización ciudadana, y asesoramos sobre derechos sanitarios y sobre toma de decisiones al final de la vida. DMD es una asociación que vive de las cuotas de quienes somos socios y socias, no tiene ningún tipo de subvención porque si no, pues, quieras que no, te condicionan más. Entonces, solo nos financiamos de las cuotas. Yo animo a que os asociéis porque creo que merece la pena. Creo que merece la pena que exista ya el trabajo de la asociación y es muy útil cuando necesitamos ayuda, aunque asesoramiento en general ofrecemos a todo el mundo, pero luego en situaciones, por ejemplo, de solicitud de eutanasia, pues a una persona socia se le acompaña en ese camino tan difícil, pero para eso tiene que ser socia. Y bueno, el contacto con nuestra asociación, hay una página web. Hay una página web nacional donde están todos los documentos que os decía de voluntades vitales de todo el Estado, pero hay una de Andalucía, hay un teléfono de Andalucía también y hay un correo electrónico. Aquí tenemos folletos de distinto tipo para quien quiera. Aquí está Tere, estamos varias compañeras de DMD de Granada, pero Tere, que es quien coordina un poco ahora el grupo, y podemos hablar ya. Yo aquí termino con esto la conferencia porque ya ha sido bastante larga, pero ahora podemos hablar de lo que queráis en relación con este tema. Muchas gracias otra vez por haberme escuchado y bueno, seguimos cuando queráis.